Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este curso de atención higiénica y en este tema 6 hablaremos de la recogida de muestras biológicas. Las muestras biológicas son aquellas muestras que extraemos del cuerpo del paciente para obtener unos resultados del mismo. Estas muestras pueden ser o bien tejidos, que se extrae en el caso de una biopsia, eliminaciones que suele expulsar el paciente, como son la orina, los esputos, las heces, el sudor, que en este caso nuestra función va a ser recogerlas, una serie de fluidos, como son las lágrimas, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, leche materna y jugos digestivos, en el que, como son internos al cuerpo, lo que tenemos que hacer es puncionar y aspirar estos líquidos. Concretamente, en nuestra presentación hablaremos sobre la extracción de sangre y una serie de extracción por medio de hisopos de exudados, como son el exudado nasal, faríngeo, conjuntival, uretral, vaginal, etc. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una serie de muestras? Pues normalmente esta toma de muestras nos lo va a solicitar el médico por escrito. Necesitamos que el campo esté lo más aséptico posible y vamos a utilizar un material estéril, siempre con un protocolo determinado, el protocolo que nos marque el hospital, la residencia o el médico o el DUE. Nunca podemos hacer ningún procedimiento según nosotros queramos, sino con un protocolo claramente establecido. Y las muestras se deben transportar lo antes posible al centro de salud o al lugar donde se vaya a realizar el estudio microbiológico de la muestra. ¿Cuáles son nuestras funciones principales? Pues en primer lugar, preparar el material. Preparar la zona del organismo por medio de la desinfección de la zona. Conocer la técnica de extracción de sangre o conocer la de recogida de la eliminación. Etiquetar la muestra y transportar dicha muestra al laboratorio. Normalmente, como hemos dicho, estas pruebas se van a recoger en un volante. Este volante va a estar redactado por el médico y de este volante van a salir dos etiquetas. Va a salir una etiqueta con los datos del paciente y va a salir otra etiqueta con las pruebas que determinan. Además, el médico puede indicar la urgencia que quiere, con la que quiere que se haga la prueba, los medicamentos que toma, etc. Aquí tenemos un esquema tipo de el tipo de muestra que queremos conseguir, determinando, por ejemplo, si queremos un hemograma normal, si queremos una prueba de glucosa, una prueba de estudio de hormonas tiroideas, etcétera, etcétera. Entonces el médico va a ir marcando y a la vez que marca, el ordenador va a generar una serie de códigos de barras que colocaremos sobre el tubo de muestras de ese paciente. ¿Qué tenemos que determinar? Pues sí, la orina está... es importante, antes de empezar, determinar cuando realizamos una extracción de orina, comprobar el tipo y las características de esa orina, por si detectamos alguna anomalía, poder comunicarla cuanto antes. ¿Qué anomalías podemos detectar? Pues, en primer lugar, que la orina esté turbia. Si la orina está turbia y no está clara, podemos determinar que a lo mejor puede haber una glucosuria o proteinuria, bacteriuria, sangre en la orina como es hematuria o leucocituria cuando hay glóbulos blancos. Evidentemente, nosotros tenemos que determinar que esta orina está turbia, que tiene como grumos y entonces en este caso lo que se haría supuestamente sería un análisis de esta orina para, en un estudio microbiológico posterior, determinar si existen o no restos o algún tipo de alteraciones como las que hemos descrito. Las cantidades de orina.
Para determinar si una orina es anormal, lo que hacemos es un estudio de diuresis, que es la cantidad de orina que el paciente tiene en 24 horas. Y puede ser que si es mayor de 2,5 estamos ante una poliuria, o si es menor de 500 mililitros, que ya es una cantidad muy muy baja, estemos ante una oliuria que determina un fallo renal normalmente. El color de la orina suele ser amarillo. Si está muy clarita, tendiendo a transparente, es que el paciente bebe demasiada agua. Y si está muy muy amarilla, color miel, es que el paciente se está hidratando poco. Pero aparte de determinar la gradación de color en cuanto al amarillo, también tenemos que determinar el color de esa orina. Si es una orina a lo mejor color café, podemos estar hablando que tiene el paciente a lo mejor un problema hepático. Si la sangre está rojiza, es que tiene una infección, una presencia de sangre en la orina. Si está de color naranja, puede haber algún problema hepático. Si tiene un color azul o verdoso, es que existe algunos restos de bacterias en la orina. Y si es espumosa, puede indicar que estamos ante un problema renal o, por ejemplo, un problema de pigmentos biliares. Con respecto al olor, el olor de la orina es un olor a amoníaco, mientras que si aparece un olor a manzana podrida, lo que se llama olor cetónico, es que el paciente tiene una alteración en su estado diabético, los pacientes diabéticos. Si aparece un olor a huevos podridos, es que puede existir algún riesgo de infección. Y si hay un olor fecal, es que hay un contacto entre las heces y la orina. La densidad es bastante complicada de detectar, pero tenemos que decir que la densidad normal de la orina es una orina similar al agua. ¿Cómo se toma una muestra de orina? Pues lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, explicar el procedimiento que se va a realizar al paciente. Se le da un botecito y se le dice que debe de recoger no la primera orina que expulsa, sino dejar correr un poquito la orina para que se limpie el meato urinario, y posteriormente recoger en un botecito de 50 mililitros esta orina. Esta orina se recoge en un bote y el bote posteriormente vamos a poder analizarlo. Este bote, antes de enviarlo para su estudio, lo que hacemos es vertir el contenido del bote en un tubo de ensayo. Actualmente ya los botes ya no se vierte el contenido, sino son unos sistemas de vacío que en el bote introducimos un pequeño tubo, y ese tubo lo que hace es recoger la orina. También hemos de decir que el tubo es necesario rotularlo e indicar o pegar el volante o el código de barras que indica la prueba que queremos realizar, y por otro lado los datos del paciente. Una vez que hayamos recogido la muestra de orina, una vez que hayamos rellenado o hayamos puesto esa muestra en el tubo de estudio, y una vez que hayamos rotulado el tubo, cogemos y recogemos la habitación y nos quitamos los guantes. Cuando necesitamos que la orina sea estéril, porque queremos, por ejemplo, comprobar si ante una orina azul o verdosa que hayamos visto antes hay una infección de la orina, lo que necesitamos es tener una orina lo más estéril posible. Entonces, para evitar riesgos de contagio de esa orina por bacterias, lo que vamos a hacer es pedir al paciente, o bien nosotros mismos, limpiar la zona genital del paciente. Para realizar este procedimiento, lo que tenemos que hacer es introducir una cuña al paciente o una botella y pedir que orine. Una vez tenemos esta muestra, vamos a introducir el líquido del recipiente en un tubo y
Posteriormente lo que hacemos es pues rotular, como hemos dicho, la muestra. A veces, si el paciente tiene un sondaje vesical, lo que tenemos que hacer es pinzar el sondaje vesical con unas pinzas kosher y de la parte más distal, es decir, de la parte más posterior a donde sale la orina, lo que tenemos que hacer es pinzar con una aguja y una jeringa y extraer orina de este punto. Ya hemos dicho que también podemos comprobar cuánta orina expulsa el paciente. Este punto nos va a permitir comprobar si la función renal es correcta. Y esto se hace por medio de determinar la orina que sale en 12 horas si se multiplica por 2 o la orina que sale en 24 horas. En la orina de 24 horas lo que se hace es dejar salir esa primera orina de la mañana y se recoge toda la orina del día hasta el día siguiente. En el caso de esta orina, también lo que vamos a hacer es extraer un poquito de orina para realizar un estudio microbiológico de la misma. Y también hemos de determinar que el recipiente que le entreguemos al paciente ha de estar graduado. Entonces, una vez que determinemos la graduación, la cantidad de orina que ha recogido el paciente, ya podemos tirar el líquido del envase, ¿vale? Evidentemente, lo que hemos dicho, también lo mismo, la muestra, una vez que la recojamos, lo que hacemos es colocarla en un tubito y la enviamos al laboratorio para que analice la misma. Muestras de sangre. Las muestras de sangre son, vamos a estudiar 3 tipos de muestras de sangre, aunque concretamente en esta presentación vamos a estudiar 2, la sangre capilar y la sangre venosa. La sangre capilar se realiza para estudios de glucemia en los pacientes diabéticos o estudios de la coagulación de la sangre en pacientes que estén anticoagulados con Sintrom, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que vamos a determinar es un INR. ¿Qué nos haría falta? Pues nos haría falta colocarnos unos guantes, una solución antiséptica y gasas para limpiar la zona donde vamos a realizar la punción, unas lancetas para poder determinar, para poder pinchar la zona donde vayamos a realizar la toma de la sangre y unos determinados hisopos o capilares heparinizados como los que vemos en esta fotografía, o una tira reactiva que determine la glucosa de ese paciente. Lo que hacemos es lavarnos las manos, explicar al paciente lo que se le va a hacer. En el caso de adultos pinchamos normalmente en el pulpejo de los dedos, en el caso de niños en el lóbulo de la oreja. Antes de empezar lo que hacemos es desinfectar la zona con esa gasa estéril y el antiséptico. Vamos a colocar la lanceta de manera perpendicular a la zona de la presión, pero antes lo que tenemos que hacer es masajearla para facilitar el que salga un poquito de sangre. Una vez que la tengamos masajeada, ya realizamos esa punción y apretamos para que salgan las 2 primeras gotas de sangre. Una vez que han salido las 2 primeras gotas de sangre, vamos a colocar esas gotas en un aparato de glucemia, en el caso de que estemos calculando la glucemia, o vamos a colocarlo en estos capilares heparinizados que los cerraremos con plastilina para un estudio microbiológico o del INR del paciente. Una vez que hayamos recogido esto en estos capilares heparinizados, presionamos con un algodón la zona de la punción. También, por último, he de decir que estas pruebas las puede hacer el técnico, ya sea CAE o ya sea el técnico de dependencia, pero no debería de hacerlas. No es una competencia nuestra realizarlas, sino debe ser el médico el que sea el encargado de realizarlas. Para la toma de sangre venosa existen 3 sistemas principales.
la aguja y jeringa y realizamos una extracción de sangre. El sistema de Vacutainer, que es el sistema que utilizamos actualmente porque nos evitamos el tener que contaminarnos con sangre, ya que la toma de sangre en los tubitos de vacío para estudio se va a realizar inmediatamente. No vamos a tener que trasvasar nosotros la sangre desde la jeringa hasta el tubo de ensayo. También nos evitamos el que la sangre se rompa, ese proceso de hemólisis. Y el sistema de palomilla normalmente se usa en pacientes, en niños o en pacientes que tengamos que poner varios pinchazos, ya que la aguja es mucho más finita. En rojo os he querido destacar que esta técnica es similar a las tres técnicas, y lo que vamos a cambiar va a ser posteriormente a partir de aquí. Vamos a verlo en un vídeo y voy a poner el vídeo del sistema de Vacutainer, que es el sistema más frecuente. Vamos a intentar también a la vez ponerlo todo para que veáis los dos. Lo primero que vamos a hacer es preparar todo el material. ¿Y qué material va a ser este? Pues, a ver si lo podemos ver todo. Sería, en primer lugar, un compresor para... vamos a ver si podemos verlo aquí, perdón. En primer lugar sería unas guantes, una solución antiséptica, como por ejemplo alcohol de 70 grados y unas gasas. Aquí tenemos unas tiritas para, una vez que hayamos terminado, poder ponerlas en la zona de la herida. Un compresor para que se coloca encima del codo para que la sangre se quede concentrada en la zona venosa, y unos instrumentos de vacío, de extracción de sangre, como veremos a continuación. Y una vez visto esto, vamos a ver cómo se produce la técnica. Bueno, aquí lo primero que vamos a realizar es lavarnos las manos y colocarnos los guantes y evidentemente preparar todo el material que hemos preparado, que hemos de realizar. Cogemos y ponemos una gasa con alcohol y desinfectamos la zona de colocación de donde vamos a realizar el pinchazo. Tomamos el compresor y lo atamos. La idea de atarlo es que la sangre se concentre en la parte distal del brazo y podamos coger y ver más adecuadamente las venas. Vamos a limpiar la zona con movimientos circulares y vamos a seleccionar dónde está la vena. Aquí ya la estamos viendo, la palpamos, y lo que vamos a hacer antes de introducir nuestra sistema de Vacutainer es estirar la piel para que no se mueva nada la vena, y a partir de ahí vamos a introducir nuestro catéter, o sea, nuestra aguja de manera paralela a la vena. Siempre con el bisel hacia arriba, de manera que no hagamos trauma en el tejido, ya que si introducimos el bisel hacia abajo, vamos a tener que introducir a la vez todo el espesor de la aguja, todo el grosor de la aguja, mientras que si lo introducimos con el bisel hacia arriba, solo vamos a ir introduciéndolo paulatinamente, con lo cual el daño va a ser menor y, sobre todo, en un primer momento, cuando introducimos la aguja, no le va a molestar tanto al paciente. Y a partir de aquí vamos a introducir nuestros tubos, y ya como habéis visto es un sistema mucho más sofisticado en el cual los tubos se rellenan solos, no tenemos que ir rellenándolos nosotros uno a uno con la extracción de sangre que hemos realizado de la aguja. Posteriormente, estos tubos lo que vamos a hacer es rotularlos
con las etiquetas del nombre del paciente y del tipo de estudio que vamos a realizar. Con lo cual, y visto esto, vamos a determinar cuáles serán nuestras funciones. Aquí vemos todo el material de nuevo y vamos a determinar cuáles son nuestras funciones. A grandes rasgos, nuestras funciones en la extracción de sangre venosa será preparar todo el material, colaborar con el DUE a la hora de la extracción de sangre venosa, etiquetar los tubos donde está contenida la sangre con los datos del paciente y con el tipo de prueba que vamos a realizarle, con esos códigos de barras que vamos a encontrar, y enviar estas muestras al laboratorio. Otra de las muestras que vamos a poder determinar son las muestras de heces. Estas muestras, lo primero que tenemos que hacer es, cuando un paciente defeca, tenemos que comprobar, al igual que hacemos con la orina, cómo son estas heces. Aquí os he puesto un dibujo en el cual podemos determinar cómo son estas heces para poder anotar en la historia clínica del paciente si estas heces están siendo anormales en el momento en el cual se han extraído. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. También es importante que tengamos en cuenta la consistencia que tienen en ese momento, si son diarreicas o el paciente está estreñido, y si esas heces presentan grasas, como es la esteatorrea, o si tienen pus, o si presentan lo que se llama melenas, que es sangre en las heces. Con respecto a los esputos, pues los esputos son las secreciones que el paciente presenta en las vías respiratorias altas, y lo que vamos a hacer es, al igual que hacíamos con las heces, hacer un estudio macroscópico por parte del CAE o por parte del técnico de ayuda a los pacientes en situaciones de dependencia, por medio de determinar si presenta mucha cantidad de esputo. Esto es indicativo de que hay un proceso infeccioso. Si el esputo es amarillo o verdoso, indica que es un esputo, también es un esputo con tendencia a la infección, o si hay lo que se llama hemoptisis, sangre en el esputo. Por otro lado, vamos a ver el olor que hace, porque si el olor está putrefacto, es también subsidiario de que hay infección. Evidentemente, el diagnóstico de certeza no lo va a dar el laboratorio por medio de un estudio citológico y microscópico del esputo que hayamos realizado. ¿Cómo se realiza? Pues en cuando sea un paciente consciente, lo que tenemos que hacer es facilitarle al paciente un botecito que una vez se haya lavado la boca y haya tosido 2 o 3 veces y se haya generado esputo, lo va a vertir al frasco. El frasco lo vamos a rotular y lo vamos a enviar al laboratorio. En el caso de que el paciente esté inconsciente, el técnico de cuidados auxiliar de enfermería o el técnico de ayuda a las personas en situaciones de dependencia, lo que va a hacer es, con la ayuda del DUE, va a recoger secreciones extraídas de las fosas nasales del paciente que se van a recoger con un sistema de vacío, como veis en esta fotografía. Es como una especie de aspiradora que va a recoger todas estas secreciones y vamos a recoger una muestra de estas secreciones para un estudio de la misma. Y en pacientes que presentan una traqueotomía, es decir, una perforación en la garganta, por ejemplo, en casos en que han tenido un cáncer de laringe, vamos a destapar esta traqueotomía y a partir de aquí vamos a realizar una aspiración por medio de este aparato de igual manera para recoger una serie de secreciones para a partir de ahí poder realizar un estudio de las mismas. Aquí podéis ver cómo se muestra por ejemplo un esputo con sangre, un esputo con pus, el cual es mucho más espeso y a veces presentan colores verdosos y amarillentos. Con respecto a la toma de sudados, el CAE o el técnico de cuidados a personas en situación de dependencia
tendrá la función principal de preparar el material, ayudar al DUE en la recogida de las muestras y enviar al laboratorio. ¿Cómo se va a hacer normalmente? Pues con un hisopo, una especie de bastoncillo que va a introducir el DUE, lo va a introducir en la mucosa que queramos estudiar. Las funciones que vamos a tener nosotros, pues es preparar todo el material, colaborar con el DUE en la toma de la muestra y rotular el tubo y enviarlo al laboratorio. Hay diferentes tipos de esputos. Aquí os he puesto unos vídeos en los cuales se va a poder ver pues algunos de ellos. Por ejemplo, exudados nasales, en el cual se va a introducir el hisopo, este bastoncillo, a través de la nariz. Exudados faringios, en los cuales vamos a introducir el hisopo en la faringe del paciente para, sin tocar la lengua ni los labios, para detectar si presenta alguna infección. Exudados conjuntivales, en el cual en el ojo se va a untar nuestro hisopo para determinar si presenta algún tipo de infección ocular. Óticos metidos en el oído si vemos que tiene secreciones el paciente por el oído, o vaginales y uretrales en el caso en el que queramos comprobar si hay infecciones tanto en la vagina como a nivel de la uretra en el varón, metiendo un hisopo en los exudados de ambos tejidos, o hisopos en heridas, teniendo la consideración de que si estas están sucias, previamente se han de limpiar con una gasa y suero salino. Una vez hayamos recogido estas muestras, vamos a introducirlas en el tubo donde se estaba guardado el hisopo previamente, y lo vamos a enviar al laboratorio para realizar este estudio microbiológico, no sin antes haber rotulado el tubo con los datos identificativos del paciente y la prueba que se requiere. Estas muestras se tienen que enviar lo antes posible al laboratorio. Pero a veces se da el caso de que no se puede realizar en el momento. Hay que esperar unos minutos a poder realizar esta toma de muestras. En el caso de que estemos ante orina o heces, estas muestras se tienen que guardar en el frigorífico. Mientras que si estamos en la conservación de muestras de sangre o de sudados o de esputos, se pueden conservar a temperatura ambiente. Normalmente todas las muestras se tiene que hacer el estudio antes de 2 horas o después de las 2 horas de la recogida de las muestras. Todo lo que sea pasando desde ese tiempo, la muestra puede estar contaminada o puede estar en mal estado, con lo cual se recomienda realizarla antes de ese tiempo. Las muestras se han de enviar al laboratorio mediante 3 recipientes. El primer recipiente que tenemos que colocar es una serie de tubos, una serie de portatubos, en el cual nos permita que los tubos estén colocados de manera vertical. Estos tubos deben de estar etiquetados y, en el caso de orina y heces, tienen que estar refrigerados. Otro segundo envase es un envase estanco. En este segundo envase se van a guardar todos los tubos a estudiar de varios pacientes, pero siempre hay que tener en consideración de que estos han de ser estancos, es decir, no pueden estar expuestos a sustancias externas, deben ser opacos para no dejar entrar la luz, y pueden ser neveras para muestras frías, como son las muestras de heces y las muestras de orina, o cajas a temperatura ambiente para el resto de muestras. Y un tercer envase que nos va a permitir el transporte, es como una mochila o una bandolera que va a permitir el llevar estos envases de una manera más cómoda para que podamos llevarlo al laboratorio.
Y hasta aquí esta presentación. Espero que no haya sido excesivamente compleja y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.